Exaltamos tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Envicia a tu pueblo de poder, Padre, que puedan experimentar la gracia, la misericordia, Padre, la paz en su corazón. Gracia y paz sobre tu pueblo en abundancia, Padre. Sanidad al alma, Señor. Sanidad al cuerpo, Padre. Y que todos juntos podamos, Señor, entrar a esa presencia maravillosa tuya, Padre, para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, pero sobre todo de tu Espíritu Santo, Padre, para que todos juntos, Padre, podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos has llamado, disfrutar de toda la bendición de estar contigo, Padre, de caminar firmes y seguros, Señor, en el llamamiento que tú has hecho para con cada uno de nosotros, Padre, de ver tu gloria, tu bondad, tu misericordia, tu bondad infinita, Padre, en medio de todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso eres tú, qué grande es tu nombre, Señor. Qué hermoso es disfrutar de tu paz, de tu amor y de tu gracia infinita, Padre. Porque en ti esperamos, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por obrar a nuestro favor, gracias por acompañarnos, gracias por sanarnos, gracias porque eres medicina a nuestro cuerpo con tu palabra, Señor. Aliento de vida en medio de todas las cosas, Señor. Por eso nos gozamos en ti, por eso nos deleitamos en ti, Padre. Por eso reposamos en tu gracia, en tu amor y en tus hechos asombrosos, Padre, pues tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz, Señor, y en ti esperamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Enséñanos también tu palabra, Señor. Permítanos ser edificados a través de ella, Padre. Que sean, Señor, como semillas en nuestro corazón, que van a producir fruto de paz, de gozo, de alegría, de confianza en ti, Padre, de caminar en tu verdad, en tu luz, Señor, y en tus hechos asombrosos. Por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, por eso descansamos en ti, mi Rey precioso, mi Dios soberano. Bendigo a tu pueblo, Señor, pero también recibimos la bendición de tu palabra, la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, la paz que estás impartiendo, Señor, los milagros que están impartiendo, Señor, pero sobre todo la compañía segura en este día para cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Qué bueno poder tener este tiempo de oración juntos, el ser edificados. Y mi oración al Señor es que cada vez que compartimos la palabra del Señor podamos disfrutar de ese amor inagotable y de esa paz, de los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y de ese aliento de vida que el Señor está dispuesto a impartir sobre cada uno de nosotros. Quiero continuar con los devocionales que hemos venido trayendo y para ubicar a algunas personas que quizás no han estado en los devocionales anteriores, hemos estado meditando y creo que ya llevamos 2 semanas en el capítulo 15 de Jeremías a partir del versículo 5 y como introducción quiero hacer un resumen así rápido, porque Jeremías, un siervo de Dios, un profeta, pasó por momentos difíciles, que en una palabra lo voy a decir de esta manera según lo que está expresando, y el llamado que Dios le hace es que por poco se desconvierte, por poco se vuelve atrás. Los desánimos a veces son normales en nuestra vida y son producto de la carga que muchas veces estamos llevando como siervos, como pastores, como hijos de Dios, sea cual sea el llamado que Dios nos ha hecho, siempre van siempre vamos a tener dificultades, pero muchas de ellas no dependen porque Dios se haya descuidado de nosotros, sino porque nosotros no hemos aprendido a llevar las cargas al Señor. Y en esta porción de la palabra, si lo leemos, no lo voy a leer todo, pero tú lo puedes leer ahí en casa, del versículo 15 hasta el versículo 21, es una sobrecarga de emoción que está soltando Jeremías, y lo que me parece precioso, y por eso me he detenido bastante en este pasaje, es cómo nos enseña la palabra cuando estamos cargados, cansados, a hablarle con todo el corazón, tal cual nos sentimos. Sí, a veces en nuestras expresiones como que dudamos y ponemos en tela de juicio lo que Dios hace con nosotros, pero gracias que tenemos un Dios amoroso que es interesante porque en Jeremías, al menos en este pasaje, y tiene una situación muy parecida que posiblemente veamos después en el capítulo 20, son dos momentos bien complicados que
prácticamente explota a causa de la sobrecarga. Y inclusive hay una palabra que a mí me parece muy fuerte que quiero resaltar, lo que dice el versículo 18. Y le hace una pregunta, hace una, casi una protesta, un reclamo al Señor, mejor, donde le dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Hay gente que no se contenta con pañitos de agua tibia, voy a decirlo de esta manera, no sé si me comprende la expresión que estoy diciendo. Y soy una persona de esas, de esas inclusive que o veo las cosas bien o simplemente no sucedieron. Jeremías es muy estricto en lo que pide y ha conocido a Dios como el Dios poderoso. Dios le ha hablado en muchas circunstancias, ha visto el respaldo de Dios y a causa de compartir la palabra, de vivir una vida piadosa, voy a decirlo, una vida de dependencia, sufrió las consecuencias de eso. Pienso que muchas de las personas que no han conocido realmente a Dios, cuando vienen los problemas, las dificultades, simplemente se vuelven atrás. Pero qué bueno que Jeremías no acude a hombres o a mujeres o a consejeros, sino que acude directamente a Dios. Y es la misma oportunidad, mi hermano o mi hermana, que tú y yo tenemos, de que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las batallas que todos libramos, hacia diferentes circunstancias, podamos acudir a quien nos entiende, a quien nos ayuda, a quien nos puede liberar y nos puede dar sobre todo una indicación, una dirección, una palabra que nos ayude a confrontarnos inclusive a nosotros mismos y a comprender de que muchas de las cosas que nosotros permitimos no es porque Dios las haya impuesto, sino por nuestras acciones, por la falta de comprensión o por no aprender a llevar a tiempo nuestras cargas al Señor. Algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No podemos acercar, pero creo que por la falta de enseñanza, por la falta de disciplina, o puede ser también por la falta de compromiso, no asumimos la responsabilidad, ni siquiera aprovechamos, y lo he repetido en los devocionales de esta semana, aprovechamos los recursos espirituales que Dios nos ha dado a cada uno. Nadie está con las manos vacías. Si Dios te encomendó un trabajo, si Dios te encomendó una tarea, te dio la capacidad para seguir adelante. Jeremías está haciendo un reclamo y lo he reiterado mucho esta semana y voy a ser muy repetitivo con esto hasta que nos quede bien claro y asumamos y tomemos decisiones, pero también hagamos los cambios que tenemos que hacer. Y esta semana me he propuesto compartir esta parte, porque mire lo que está diciendo el versículo 18 de Jeremías 15, el profeta Jeremías dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Dice, y mi herida desahuciada no admitió curación. Ese admitir curación también lleva una connotación de que Dios nos da la palabra, Dios nos da la promesa, viene una palabra rema, la tomamos en el momento como que causa un efecto interior, pero luego al salir de esa presencia de Dios, al terminar ese tiempo de oración, al recibir el impacto de esa palabra, se nos olvida a causa de los problemas. Y no echa una raíz como cuando Jesús está hablando de la parábola de la semilla, sino que por el afán de ver las cosas, por no saber esperar en Dios, por la falta de paciencia, que creo que es una de las cosas que tanto nos falta a nosotros, simplemente nos olvidamos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, pero sobre todo de la palabra de victoria que ya Dios declaró del cielo, la está estableciendo sobre nuestras vidas. El afán, el cansancio, la angustia, el estrés, apagan la palabra, arrancan de esa semilla que no va a producir fruto. Y así está Jeremías, dice, mi herida no aceptó curación. Y esa herida, dice, desahuciada. En otras palabras, está diciendo, voy a traducirlo en una forma común que lo decimos aquí en nuestro entorno, dice, que decimos, ya no hay nada que hacer. Ya de esta enfermedad, de esta dolencia, de este problema nadie me va a sacar, porque hasta Dios inclusive se olvidó, porque seguidamente en el versículo 18 dice, serás para mí como cosa ilusoria,
Una ilusión es algo que no tiene fundamento, simplemente es un pensamiento que vino a mí, pero no tengo una fe, una seguridad, una esperanza en aquello. Así estaba haciendo o estaba considerando Jeremías a Dios como cosa ilusoria o como aguas, dice, que no son estables. Y está tomando la idea de esos arroyos a veces que corren por ciertos lugares, que traen aguas refrescantes, que son aguas que nos alientan, que nos fortalece, pero que no tienen duración. Hay gente que vive de desánimo en desánimo. Hay gente que vive en una forma inconstante dentro de la presencia de Dios. Pero aquellos que comprenden quién es Dios, aquellos a quienes Dios se les ha revelado, saben que en medio de las dificultades, saben que en medio de la lucha va a haber la manifestación de la gloria de Dios. Cuando termina de decir estas palabras Jeremías, y lo interesante que yo veo en estos pasajes y que he conocido de Dios es que muchas veces Él escucha toda la cantidad de cosas que le decimos, algunas verdades, pero otras cosas totalmente equivocadas que expresamos de nuestro corazón. Siempre hago la comparación de este pasaje y algunos otros pasajes con el libro de Job, porque Job no entiende lo que está pasando y yo siempre invito a que se lean este libro. Job no sabe lo que está sucediendo. Con sus ojos naturales está viendo la pérdida total de todo lo que tenía, inclusive a sus hijos. La única que no se va es su esposa, pero es como una gota que siempre le está instando no a ser fiel al Señor, sino a separarse de esa confianza en el Señor. Vienen unos amigos con malos consejos que más vienen con un proceso de acusación, que no entienden tampoco lo que está pasando en el campo espiritual. Luego vienen otros amigos que tienen un poco más compasión de Job, pero solamente hasta que tiene un encuentro con Dios. En medio del proceso que vivió, la pérdida de sus bienes, la pérdida de parte de su familia y la pérdida de su salud, cuando tiene ese encuentro con Dios es donde comienza a ser restaurado y a aferrarse completamente a aquello lo cual Dios le ha dado y ser restaurado. Y es interesante que al final del libro dice que Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Si antes era rico, después abundaba en las cosas que Dios tenía preparado para él. Pero fue una experiencia que tal vez si la viéramos nosotros no la comprenderíamos. Como muchas veces no comprendemos el por qué nos están ocurriendo las cosas. No sé si te has dado cuenta que muchas veces oramos por una situación, clamamos a Dios, hacemos todo lo que nos dice que hagamos, pero al final no hay resultados. Hasta que viene una palabra de Dios, una palabra rema de parte de Dios y nos dice, te voy a decir el porqué de esta situación. Es el caso de lo que está pasando aquí con Jeremías, porque en el versículo 19 vino la palabra del Señor a él en una forma bien interesante y comienza, hemos hablado y he predicado en los días anteriores de los diagnósticos que muchas veces nos dan. Y les decía en algunas enseñanzas, y lo quiero reiterar en esta mañana, es muy parecido a cuando vamos al médico a causa de un dolor que nos está, el dolor es una alarma en nuestro cuerpo de que algo está funcionando mal. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo que nos indica que algo de nuestro organismo no está bien. Muchas veces conocemos nuestro organismo y sabe lo que está pasando por situaciones anteriores, pero normalmente y lo más aconsejable es ir a un especialista. Alguien que conozca cómo funciona y a través de unos exámenes que nos hacen, de unos diagnósticos médicos, de unas pruebas de laboratorio, nos van a decir qué es lo que está mal en el cuerpo. Y luego, a partir de eso, de ese especialista, el médico en este caso, nos va a dar algunas quizás diagnósticos, el por qué tenemos eso y qué es lo que tenemos que hacer para recibir sanidad.
Y como a veces acompaño a mi esposa en los tratamientos o en las citas que tiene, y me llama y le pongo mucha atención a lo que dicen los médicos muchas veces, y le formulan algunos medicamentos, aunque ahorita están escaseando algunos de ellos, y le dice, espero, y alguna vez le decían a mi esposa esta palabra, una médico, decía, espero que no vaya a tener su nochero lleno de medicamentos, que simplemente toma alguno de ellos, pero no hace un tratamiento completo. Y esto lo comparo con nuestra relación con Dios. En medio de la desesperación, en medio del quebranto, cuando llegamos a ese punto de ya no poder más, de decirle, Señor, ya basta. Ya no puedo más con esta situación. Tú verás qué vas a hacer, Señor. Si con esto voy a pasar a tu presencia, Señor, hágase su voluntad. Cuando tocamos fondo, digo yo, que decimos, Señor, nos cansamos, ya no podemos más. Viene una palabra de Dios. Es lo que le está pasando aquí a Jeremías. Porque el versículo 19 dice, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuál es el problema de Jeremías? Que había caído en la misma situación del pueblo que tanto había alertado y había denunciado, porque entró en la queja. Y una de las quejas es lo que más nos aparta del Señor, al considerar más grandes los problemas, las dificultades, que el mismo Dios en quien hemos confiado. Nos pasa, nos sucede, aún como siervos de Dios, tenemos esas luchas espirituales y le decimos, Señor, ¿dónde estás tú que no me ayudas? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están las promesas, Señor? Clamo, oro, ayuno, hago todo lo que tengo que hacer. Utilizo muchos recursos espirituales, los dones, los talentos, lo que me dicen los consejeros, buenos consejeros hay, como también hay regulares. Pero tratamos de hacer todo eso, pero no hay resultados. Hasta que viene la palabra rema, la palabra específica, y así como le dice a Jeremías, Jeremías, tu problema es que te desconvertiste, te volviste atrás. Y yo no puedo hacer nada, en otras palabras, parafraseando lo que dice el versículo, te corresponde hacer a ti estas cosas. Número uno, tienes que convertirte, tienes que volver a asumir tu posesión. Tienes que entender que yo soy tu Dios, porque está diciendo, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Dos cosas importantes que le está diciendo Dios. Bueno, ciertamente son tres. Cuando nos alejamos de Dios, caemos en la pesadez espiritual. Ya no nos acercamos a Dios, y como lo está expresando Jeremías, Dios es una ilusión simplemente para muchos. Inclusive podemos abrir el corazón como pastores muchas veces en medio del cansancio, en medio de la fatiga, en medio de cuando las situaciones se vuelven tan complicadas. Le decimos, Señor, yo no puedo con esta carga, Señor. Mejor, ¿sabe qué, Señor? Inclusive más adelante Jeremías lo dice, Señor, ya no me voy a acordar más de tu palabra, ya no voy a hablar más de ti, Señor. Ya no puedo más con esta situación, y comenzamos a presentarla. Y el Señor dice, te enfocaste, ya no confías en mí como antes. Y simplemente las tareas que nos asignan se convierten en una carga. Perdemos el gozo, y en el lunes pasado en Consejo Oportuno estuvimos hablando del gozo. Y cuando se pierde el gozo nos volvemos susceptibles a buscar el gozo en fuentes. Y Jeremías lo dijo al principio, cavamos cisternas rotas que no retienen agua, que no nos van a alimentar. Dios le dice a Jeremías, conviértate. Y cuando das ese paso de volver a entrar en comunión con Dios, viene el proceso de restauración. Volverte al momento en que más intimidad tuvo con Dios, en una compañía, en un deleite, en una alegría de ese caminar con el Señor. Pero también dice que en esa restauración, nadie mejor que Dios conocía el momento cumbre de Jeremías, donde podía entrar a la presencia, escuchar la palabra de Dios, hablarle al pueblo la palabra que tenía, pero se había bajado de esa cima, voy a decirle, de ese lugar especial de comunión con Dios a causa de la situación que estaba viviendo.
Algo que nos puede llamar también la atención y pudiera preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida en relación con Dios? Donde has sentido esa presencia de Dios, donde has sentido ese gozo, esa alegría, ese caminar, esa intimidad, esa comunión con el Señor, donde te alegraste, donde le dijiste gracias, Señor, donde tú le preguntabas, y vuelvo a tener el pensamiento de Job, donde dice, de oídas te había oído, pero llega el momento en que Dios comienza a preguntarle, a confrontarlo consigo mismo, a que pensara, a que derribara argumentos que él había levantado, y derribar esos argumentos. Job llega a la conclusión, dice, Señor, definitivamente no había mantenido esa comunión, y Dios lo restablece. Y Job dice ahí en la parte final, en el capítulo 42, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo te puedo preguntar y tú me respondes. Ese es el momento de restauración, volvernos a esa intimidad con Dios, esa seguridad de que Él está ahí, esa seguridad de que se cumplen sus promesas, especialmente una de las que para mí son más importantes, es la seguridad de que donde vaya, donde esté, Dios está conmigo, me está acompañando, porque fue su promesa que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad que necesitamos, esa es la restauración al momento de más intimidad con el Señor. Que sientes esa presencia, pero luego expresa algo en esa parte que he reiterado mucho, y delante de mí estarás. No hay nada mejor para hombre alguno. No hay nada mejor para una persona, para un siervo, para una sierva de Dios, para un hijo de Dios, de sentir y percibir, y tener la plena certeza de que por la fe, por las promesas, por la comunión con el Espíritu Santo, estás delante de la presencia del Señor. Hay una oración que hace Elías que siempre me ha llamado la atención, y está ahí en Primera Reyes capítulo 17, versículo 1, donde aparece en una escena bien interesante a causa de toda la desviación que había tenido el pueblo, y se levanta y da una declaración, y él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hace una declaración de cerrar los cielos para que no llueva más. Y dice, y no va a llover sino por mi palabra. Esa expresión de Elías siempre me ha llamado la atención, porque él dice, yo estoy en la presencia del Señor. La pregunta que yo haría en estos momentos, y quiero dejar en tu corazón, mi hermano, mi hermana, ¿sientes esa presencia de Dios en estos momentos? La promesa que Dios le está dando a Jeremías, Jeremías, necesito que te conviertas. Necesito que reconozca dónde, o como leíamos, creo que también en la semana pasada, justamente de este texto, devocionales anteriores, y lo hacíamos la comparación con la iglesia en Apocalipsis, donde el Señor Jesucristo le está hablando y le dice, por tanto, dése cuenta de dónde has caído. Es lo que le está diciendo aquí Jeremías. Busque un punto de contacto donde mejor estuviste con Dios y vuelve esos momentos. No sé si fue a través de una oración, de una integridad, de ese abrir el corazón, que sentías esa presencia de Dios, que te deleitaste sirviéndole, que te deleitaste hablando con Él, que recibiste ese impacto en tu corazón, pero que a causa del descuido, quizás del tanto trabajo, de la enfermedad, de las luchas, ya no sientes esos momentos. Ese es el momento de restauración que Dios quiere hacer contigo. Y cuando estás en ese momento de restauración, la promesa que está dando en el versículo 19 es que si tomas esa decisión de volver ahí, viene una restauración de parte de Dios. Te ubica en ese momento que tanto disfrutaste de la presencia del Señor, y sobre todo vas a permanecer en la presencia del Señor, que, como digo, es lo más importante que un ser humano, que una persona puede tener esa seguridad de que está ahí en la presencia del Señor, que se deleita, que se goza en lo que Él hace, que se dispone, aunque las cosas no se solucionen, aunque sigas sintiendo el dolor que se hace en el cuerpo, aunque veas que quizás muchas cosas todavía son difíciles de solucionar, aunque se está levantando el mismo infierno sobre nosotros, estamos con esa certeza de que Dios está a nuestro lado, de que nos alienta, de que nos fortalece, nos vivifica y nos permite el poder disfrutar de su gran amor y de su paz incomparable.
Es lo que Dios espera en nosotros, es lo que Dios tiene para ti y para mí, que en su amor, en su paz y en su gracia quiere impartir sobre nosotros. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le pedimos al Espíritu Santo que traiga una convicción a nuestro corazón y a nuestra vida? Y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Necesito sentir esa presencia tuya en medio de todo lo que estoy pasando. Y ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, de que Dios lo va a hacer para contigo. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, gracias por tu palabra y gracias porque a través de esta palabra nos enseña y nos permite hacer una autoevaluación, Señor? Y tú mejor que nadie, Señor, que nos conoce, que has oído nuestro clamor, que has visto nuestras acciones, que has visto todas las cosas dentro de nosotros, Señor, nos puede conducir, nos puede ayudar, Señor, aún para tomar decisiones de volver todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas a ti, Padre. Ayúdanos porque tú conoces nuestras debilidades, Señor. Tú conoces nuestra flaqueza, Señor, pero solamente tú nos puedes ayudar, Padre. Extiende tu brazo de poder sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre mi vida, Padre. Y permítanos en este día, Señor, el volver nuestro corazón a ti, el descansar en ti, Padre. El ser restaurados por ti, Señor. El ser dirigidos por ti, mi Rey precioso, pero también con la convicción de que tú estás con nosotros a cada instante, a cada momento, a cada paso que damos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque tú tienes toda la disposición, Señor, de acompañarnos, de levantarnos, de restaurarnos, de dirigirnos y de derribar todo argumento que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tu pueblo. Sigue ministrando a través de esta palabra, Señor, que seamos tocados por ti y alentados por ti. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Rey, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Él no te va a soltar. Sigue adelante. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.